Episodio 26, temporada 3 de Too Fun to Stop. ¡Órale! 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 Hoy vamos a hablar de cine mexicano. Sí. ¡Órale! Una hora y media de cine mexicano. Pero hay una pequeña jiribilla en el tema de hoy. Vamos a hablar de cine de comedia mexicana estrenada a partir del 2010. No cuentan las películas de Luis Estrada. Ok. ¿Les parece correcto? Me parece perfecto. Todo porque acabamos de ver Loco México Mágico, de la cual traemos nuestra reseña. Y de ahí tratamos como de rascarle al universo del cine mexicano. Tratamos de encontrar 4 películas para recomendarles a ustedes que vean, que creemos que valen mucho la pena. Pero ver. rascarle, Pero ¿no? rascarle, tú, mucho. cabrón. Entonces haremos lo posible porque el programa sea entretenido. Varias de las recomendaciones que tenemos, sí vale mucho la pena que ver. Ya les iremos diciendo. Hay unas que es como de, pues ahí está la vara y de ahí para arriba, ¿no? Porque, porque Sí. la vara se va muy para abajo en el cine En algunos mexicano. momentos sí la vas. Y más pero en comedia, ¿no? Últimamente es bien complejo hacer comedia, ¿no, mi Jesus? No es lo más difícil. Lo más difícil. en el Yo no hago planeta. comedia. Es Yo no hago correcto. comedia. Pero bueno, amigos, en la mesa está el buen Pucas, está Jesus, está Hola. Rons, Hello. el señor de los datos Hola. y el que les habla es Fofet. Y con base en esto y con base en las películas que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Corina del 2025, Loco México Mágico del 2026, Ok Está Bien del 2020, Nosotros los Nobles del 2013 y Cindy la Regia del 2020. ¡Qué Sí, maravilla! son esas películas. De estas que traemos a la mesa porque Dice creemos Robert que sí. que sobresalen en la comedia mexicana del 2010 a la fecha, ¿qué son las cosas que hacen que sobresalgan de todo lo demás que no vamos a mencionar del cine mexicano a grandes rasgos? Tú si quieres, tú empiezas. Voltea el rol. Yo tengo un problema con el cine mexicano en general. Y lo voy a decir tal cual. A mí me parece que hay muchos momentos en la historia del cine mexicano que se ha vuelto muy idiosincrásico. Y lo entiendo. El cine de por sí es idiosincrásico del lugar de lo que lo hacen. Eso es una realidad y eso no se puede negar. El problema es que han usado mucho la que para los productores y directores es la realidad de México. Y eso está en base a sus burbujas, a sus carencias o a sus privilegios, güey. Entonces, hay veces que es muy molesto ver películas mexicanas que no se puedan ver en otra parte del mundo. Yo entiendo, aquí hay algunos ejemplos, y ahorita los mencionaremos, que son tan, vuelvo a la palabra, idiosincrásicos de nuestra cultura, de nuestras raíces y de nuestra forma de expresarnos, que no van a funcionar en otra parte del mundo más que en México. Yo entiendo que el cine no se está haciendo para que también un japonés lo vea, pero creo que sería el paso siguiente para que el cine mexicano tenga... O sea, no estereotipar completamente la Sí, historia. güey. Y a veces en la sátira estereotipan. Y eso sí a mí hay veces que me molestan mucho. Y el llamado nuevo cine mexicano, tenemos un capítulo que hablamos de ello con Amores Perros, lleva de nuevo casi 30 años o 40 Pues años. 40. Y Pues pues de 50. nuevo, perdón, Yo estoy nuevo 50. en este pero planeta. las historias se han Nuevísimo. estancado y hay pocos directores que se arriesgan. Y creo que algunos ejemplos, no voy a poner todos porque tengo algunos bemoles con estas películas de las que vamos a hablar. Creo que sí se salen un poco de esta forma de contar historias y me parece que es de lo más loable para hacer comedia, que es un género bien complicado, no es mi favorito y menos en cine mexicano, la verdad. Pero logran hacer algo que sí las demás no, que es entretener y sí pueden ser películas que pueda ver un extranjero y divertirse y reírse con ellas. Totalmente. Yo he notado algo, un común denominador del cine mexicano Los que he Alarraqui. podido ver. No. Siempre cuando la película tiene más de la mitad en su cast, así de fácil, más de la mitad en su cast de la película, vean, que tiene estrellas de la televisión mexicana, chingó a su madre. Ese producto, evítenlo, porque viene hecho con la misma manufactura con la que se trata la televisión mexicana, que es bolillos, hacer por hacer, sin ninguna otra preocupación más que generar dinero, y se demuestra en el resultado final de que son historias sosas, con comedia sosa, con lugares comunes, con los mismos actores de siempre haciendo lo mismo, con un poquito más de presupuesto. Entonces, el tema es que ese cine es el que vende en México, es el que
son las estrellas que meten gente a las salas de cine, ¿no? Adriana Uribe, Omar Chaparro, todos, Marta Gareda. todos aquellos que empezaron en televisión, en telenovelas, que brincan al cine, siguen haciendo lo mismo, nada más que con un poquito más de presupuesto y un calendario diferente, pero para mí eso es una gran red flag cuando veo anunciada una película mexicana, si está llena de estos actores. Creo que de las películas que vamos a hablar no es el caso de ninguna, porque justo están buscando tratar de contar algo diferente dentro del contexto mexicano y lo lograron varias de ellas. No sé qué opinas. ¿Tú qué pasó, Pucas? Bueno, yo estoy un poquito en desacuerdo ahí. Bueno, parcialmente, porque sí entiendo lo que dicen. Pero, por ejemplo, creo que uno de los mayores problemas es justo la distribución. Porque de nada sirve tener un número alto en distribución si distribuyes la misma mierda, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Películas como las que no vamos a hablar, que son el típico cine de comedia mexicano, que no nos gustan, las tienen todos los países. Todos los países tienen su versión de eso. Sin embargo, presentan mucho más tipos de películas y la gente puede consumir ese tipo de películas. O sea, por ejemplo, yo recuerdo de hace un año que fui a Morelia. En Morelia vi cine mexicano que a mí me encantó, ¿no? O sea, y que no había visto un cine mexicano tan así, ¿no? Por ejemplo, o no tan seguido, ¿no? Entonces, pero es al día de hoy, un año después, que no hay ninguna de esas películas mexicanas, ¿no? O sea, sí salió Juana por claro, 2 semanas en el Festival aquí, de Morelia pero... las viste, pero no has visto que se estrenen en salas comerciales. Exacto. Ya pasó un año. Exacto. Y sí las puedes encontrar a lo mejor de repente en la Cineteca y eso, pero pues junto la Cineteca... a Minions, ¿no? Exacto. Pero tú vas a la Cineteca a ver Minions. Sí, exacto. Okay. Pero la Cineteca no es a donde va el consumidor principal mexicano, ¿no? O sea, tiene un Cinépolis o un Cinemex. Y además la Cineteca solo está aquí y en Guadalajara, ¿no? O sea, tampoco es como que esté en todos lados. Y si tú ves, o sea, cine mexicano sí hay, ¿no? Sí hay buen cine mexicano. El problema es que se da que solo se vea lo mismo. Y es ahí donde entra lo que ustedes mencionan, ¿no? ¿Por qué crees que no distribuyan ese tipo de cine mexicano, Jesus? Bueno, justo a ese, o sea, yo lo quiero ver como en términos históricos. A ver. Sobre todo los 2000 para acá. Hay que recordar que, eso ya lo hemos mencionado, pero hay que recordar que la retirada del Estado a partir del neoliberalismo va a ser cada vez más fuerte, sobre todo a partir del 94. Y la crisis del 95, como ya hemos hablado, cada vez hay menos apoyos y menos incentivos al cine. Y entonces se crea pues esta necesidad, sobre todo por la crisis tan fuerte en el 95, a que los productores apuesten. Y entonces cuando son los productores los que van a poner el dinero, pues obviamente van a apostar por productos que garanticen su reinversión, ¿no? Porque finalmente un productor es empresario, es ¿no? empresario. Money. Entonces, digamos que en ese sentido, el cine mexicano se empieza como a bifurcar en dos claras tendencias, ¿no? Un contenido producido por el Estado, que es un contenido, como lo está diciendo Puck, con muestras de mayor propuesta, más arriesgadas, más autorales, algunas más afortunadas, otras menos afortunadas, pero finalmente allí hay como un lenguaje de búsqueda que sin embargo no encuentra a su público, o tiene un público muy de nicho, más bien es eso. Sí, no es que muy de nicho, tiene ¿no? muy de nicho. Pero sí creen, o sea, ¿no creen que la costumbre, o sea, monkey see, monkey do, dicen? O sea, si nos atascan de ese cine y si la gente se acostumbra a ir a ver ese cine, no es, o sea, nos haríamos fans de ese cine, ahora, ¿no? O voy sea, por la otra parte. Voy por la parte privada. ¿no? La parte privada nace con dos cuestiones muy interesantes. Con videocine y con cabezas muy firmes apoyadas por Carlos Slim, ¿no? Y también por otros productores privados como Sariñana, como el Azraqui, como Sariñana, como el Azraqui, que tienen vínculos muy directos con el poder y que sin embargo también tienen vínculos muy directos con grupos empresariales. Exactamente. Y que obviamente cuando van a ofrecerles sus películas, pues les van a ofrecer capital de riesgo. Y al ofrecerles capital de riesgo, sí o sí les tienen que garantizar cierto retorno de inversión, porque si no, ya no van a seguir apostando. Claro. Entonces digamos que tenemos esta enorme disyuntiva en el cual, ante la retirada del Estado, los productores privados tienen que apostar por fórmulas que hagan que el público entre a las salas del cine. ¿Y cuál ha sido el remedio que se lo copiaron a videocine? Pues trasladar muchas de las figuras
de la televisión a la pantalla grande. El primero que hizo esa fórmula fue Videocine y pues prácticamente lleva 50 años haciéndolo y le ha funcionado de manera increíble. Hay que recordar que en los 70s la película más taquillera de esa época fue El Chanfle con Chespirito, ¿no? Puto horror de En los 80s... Yo iba a decir justo lo contrario. Justo iba a decir lo contrario. Fíjate, en los 80s va a ser curiosamente La Pulquería con cómicos de Televisa, ¿sale? En los 90s... Estos carnales que albureaban para todo, ¿no? para todo. En los 90s Qué es muy gente, interesante porque hay como una especie de apertura a diferentes tipos de contenido y entonces ahí podemos encontrar que todo el tiempo están disputando como Agua para Chocolate, con un Cronos, con un... Sexo, poder y lágrimas. Ajá. Pero entonces Claro. viene un sexo Solo, de solo lágrimas, con tu pareja. solo con tu pareja y todo el poder. Que ahí, pero a partir de los 2000 es cuando ya hay menos presupuesto para el IMCINE, pues es allí cuando otra vez se retoma toda esta idiosincrasia de traer artistas de la televisión al cine y obviamente ya cuando irrumpen las redes sociales ya no solamente son los actores de la televisión, sino que ahora también son influencers y ahí tienes como un Juan Pazurita. No, ¿Sí? y ahora también estando peros, ¿no? Que uno de ellos vamos a hablar de ellos. la película. Entonces, digamos que precisamente esta ambivalencia en la que se mueve la industria, y ya con esto acabo, pues también se refleja en la distribución. ¿Por qué? Porque uno de los grandes distribuidores del cine mexicano es Videocine, que aparte de ser casa productora, es distribuidora, y Cinépolis, directamente. que son la organización Ramírez. Entonces, a partir de esos dos elementos es que el cine mexicano queda muy limitado y queda muy condicionado por los tres grandes productores, que es el Estado, el capital privado, obviamente encabezados por Videocine y Organización Ramírez. Qué triste. Es que ahorita lo dijiste muy bien en el aspecto... Entiendo tu pregunta y creo que tendríamos que tener un programa completo para tratar de entender el por qué la gente... Y no vamos a llegar a ningún lado. Exactamente, güey. Porque Aparte. necesitamos, aparte de sociólogos, necesitamos psicólogos, necesitamos muchas personas que estén más clavadas en otros temas, Y más no chela, nada más a ver, en el pues. cine, para entender el fenómeno que tú bien dices y el fenómeno que está manejando ahorita Jesus. Porque tu pregunta fue muy básica, como ¿fue primero el huevo o la gallina? ¿Por qué seguimos yendo al cine a ver el mismo producto nada más comprimido en 1 hora y media, con los mismos actores, con el mismo formato? Porque la verdad es que ni siquiera cambian, no arriesgan en tomas, en guión. ¿Por qué la gente sigue yendo? Pero cuando hay nuevas propuestas, la gente no va. Es ¿qué empezó primero, no? La forma en la que nos educaron a ver productos audiovisuales, o que nosotros estamos en una zona de confort y que somos muy condescendientes y que no queremos experimentar nuevos productos audiovisuales. La pregunta es muy compleja, pero yo creo que todo se resume en una palabra, y es arriesgarse. Arriesgarse y de todos los que están en el proceso cinematográfico, desde consumidores hasta productores, hasta los que estamos en medio tratando de hacer cosas. Creo que hay muy poca gente que realmente se arriesga para contar su historia y que no le tienen miedo al fracaso y al decir, bueno, pues hice una película, se me fue a la chingada, pero hice mi película. Ese miedo puede ser un Alarraqui o puede ser un distribuidor independiente que nada más la vas a mostrar en el cine Tonalá. Sigue existiendo ese miedo en todos y a diferentes niveles. Sí, claro. Entonces la gente no se está arriesgando en el cine mexicano y se nota en estas películas de las que estamos hablando, porque Sexo, Pudor y Lágrimas puede ser una gran película y lo logró, pero es una película de fórmula, tampoco es una película súper arriesgada. No es la panacea, ¿no? Exactamente. Solo porque sale mi Alexinte cantando. Cronos creo que sí es una película que se arriesgó. O sea, Sí. hay pocos que se han arriesgado. Y como bien dice Pucas, hay mucho cine independiente que pasan en estos tipos de cine, en la Condesa y eso, que pues, la verdad es que lo vamos a ver. Hasta yo he dejado de ir a verlas. Va muy pocas personas a verlo. Entonces también arriesgar tu dinero. Entiendo que hacer cine es muy complicado, es muy caro. Pero también el arriesgue es lo más importante. Y no se ve un arriesgue de ninguno de los involucrados. ¿no? Ajá. Pues bueno, amigos. Ahí está. No, yo voy con la misma idea. Entre más le ofrezcas. Porque tampoco ahorita el cine mexicano que yo he visto, por ejemplo, en Morelia, tampoco es un cine que digas, uy, que experimental, ¿no? Claro. O sea, fácilmente es algo que si tú le ofreces, como bien dice Rodo, si tú le ofreces esa variedad a la gente, entre ese 10%, ni siquiera, la gente sí va a ir a ver una de esas películas. Claro. O sea, si el promedio en México es que vayan una vez al año, por lo menos sí puede ser que un porcentaje vaya. Y además, comparados con una película de un estelar que costó 20 millones de pesos mexicanos y las ganancias pueden ser 30 millones, pues creo que una película que a lo mejor costó 5 millones o 2 millones te puede dar mayor recaudación si la exhibes, ¿no? Pero Pues pues bueno. quién sabe, la verdad. Así es, Robert.
Muchas gracias a toda la banda. Sí. Espero les haya gustado este especial de cine mexicano. Espero les haya dejado con muchas reflexiones. Yo me voy con más dudas que otra cosa. Y empecemos a hablar de estas películas que seleccionamos. Vámonos en orden de estreno. Por allá del 2013 llegaba esta película que dice así. Sigue la historia de Germán Noble, un acaudalado empresario que, harto de la actitud irresponsable y consentida de sus 3 hijos adultos, decide fingir la quiebra de su empresa y un embargo judicial. Para salvarse de una supuesta prisión, la familia se muda a una casa vieja en una zona popular. Me encanta cómo le ponen popular. Sí, para decir pobre, ¿no? Obligando a los jóvenes a buscar trabajos reales, usar el transporte público y enfrentar la dura realidad de la vida cotidiana por primera vez desde que nacieron. Estos muchachos que vivían en la cuna de oro. Dame unos datazos, Robert, ya que andas muy participativo en esta película. Porque yo... no. Está muy bonito porque fue el regreso y despedida del Gonzalo Vega. Ah, sí, cierto. Porque cierto, llevaba güey, sí. mucho tiempo malito. Estaba mal tenía varios problemas de salud. Entonces, con ese proyecto regresa. Y pues ya después terminó siendo su último proyecto. Fue su última película. Se nos La va última se nos película. salió del Ajá. grupo. Eso no Entonces, sabía. sí, se salió del chat. Señora salió del chat. presidenta, Entonces güey. ya nunca más. Gran actor. De Muy los buen grandes del actor, muy siglo buen XX. actor. Mucho. ¿Qué otro dato? De los grandes del siglo Que XX. fue la primera película mexicana en que se grabara con el DTS Surround Sound. ¡Ándale! ¿Por qué ¿Así no lo se entendiste? escucha, pero- No Sí, sí, sabía, sí. güey. Ajá, Para la porque otra la veo con mayoría mi son DTS con Dolby Surround. Digital, Sí, el sí. 5.1, y este fue DTS Surround Surround. Sound. Se nota, se nota. Y algo que yo no sabía, muchachos, que seguro el Jesus va a estar bien feliz y seguro él lo sabe, que es un remake del Gran La Calavera. Calavera de Buñuel. Claro, güey. Sí. De Buñuel. Ujú. Sí, sí, Es fue. el mismísimo, pero ¿ustedes saben cuánto recaudó la película? ¿El Gran La- Calavera? no, o No, la de los Nosotros Nobles. los Nobles. Un putacísimo. A güey. ver, ¿cuánto crees? No sé, güey, pero... ¿Cuánto vamos a costó? por- Yo creo que unos 100 millones de pesos No, mexicanos. mucho más, güey. Qué barbaridad. Mexicanos yo creo que unos 200. 400, güey. A la mierda. bestia. ¿Cuánto? Espérame, vámonos para llegar hasta allá. Ajá. De producción fueron 25 millones de pesos. Hijos A la de madre. fregada. 200. De publicidad fueron 15. O sea, Uf, van 40 40 millones Ajá. de dólares. De pesos. Casi la mitad en ¿De publicidad. dólares o pesos? Dólares o pesos, pesos, pesos. Ah, sí. Lo que la Larraqui dijo, yo con todo este varo que le metí, yo digo que van a entrar 80 millones. Lo doble. Eso era lo que él pronosticaba y dice, y ahí doble. salimos. Ahí salimos bien. Ahí salemos chidos. Fueron en total 340 Cachapas. millones de Claro, güey. pesos. Fue un madracísimo. Sí, recuerdo. primera- todos la habían visto. Primera pregunta. ¿Por qué funciona también Nosotros los Nobles? Rons? Redonda. El guión está bien escrito, Es la redondo. verdad. La verdad está bien escrito. Muestra estas partes que no me gustan mucho. a Sí, es mí. justo lo que acabas de decir, La por eso lo idiosincrasia. Justo. Es Gary Alarraqui creyendo cómo él se ve, cómo él se autopercibe en su Burbuja. Nepo Baby. Que, Bicismo. by the way, todos sus productos Babyismo. hablan de eso, güey. Sí. Tiene un Acabamos gran de hablar de un conflicto. producto de él, ¿no? Que también dijiste. Güey, lo o mismo. sea, The Office, bueno, la oficina. Ah, sí, la oficina fue eso. Club de Cuervos. Ajá. Todo pues habla de un Nepo Baby, güey. Ajá. Entonces como que tiene un conflictillo ahí, pero No, que vaya al psicólogo. pero lo proyecta Sí, re bien, güey. pero en todos sus productos, Le Robert. O sea, genera- que lo proyecten en una le- película. le pero genera está bien, dinero. está bien. Sí, sí, Ajá, está bien. pero todas han sido un éxito, digo, en Claro. diferentes niveles, pero Pero, todos claro, han sido pero sí, un como sí, que éxito. cada quien tiene su fetiche de qué Ajá, hablar, ¿no? exacto, o sea, sí, sí. Almodóvar con Pero su bueno, mamá. para Este güey Sí. Nepo Baby. Sí, ya estamos comparando. Woody Allen. Pero todas las películas de Woody Annie Allen Hall. son iguales Sí. también. O sea. El chiste es que ¿por qué y funciona también tan es bien? su visión de cómo se ven los pobres, ¿no? También es como, ay, Dios mío. Pero bueno, en su burbuja lo logra bien. Creo que las actuaciones están muy bien logradas. La historia, por muy básica que sea y que ya la hemos visto miles de veces, la vimos mucho mejor contada con Buñuel, creo que funciona en esta época. La película tiene momentos bastante simpáticos. No es el tipo de comedia que a mí me haga cagarme de risa, pero tiene momentos Pero sí. bien locos. Yo no recordaba, güey. Hay una escena, no sé si
Ahorita que la vi. ¿La del mercado cuál? No, cabrón, no, cuando está el hermano con la hermana cuando se van a vivir Sí. y despierta agarrándole el seno, güey, a su hermana, Sí. güey. Yo me quedé de qué pedo con El esto, hermano güey. tiene pedo sexual de Sí, sexo, güey. ¿no? Yo dije, wow, güey, esto está cabrón, ¿no? Pero bueno, no recordaba. Sí. Yo me quedé así, órale, Gary, estás cabrón. Pero sí tiene momentos bien. La película es completamente predecible, ya sabes lo que va a pasar. Pero dentro de todo esta narrativa y estas convenciones que tiene la película, creo que logra algo muy interesante y es el forjar un hogar. Eso me gustó mucho porque lo hace literalmente, ¿no? O sea, al separarse de su familia, empiezan a construir de nuevo su hogar. Me pareció no una metáfora porque es literal, pero me pareció muy, muy bonito el Sí, concepto. sí, sí. Y está bien, con todas las actuaciones, ahí sale el personaje de Javi Noble, que pues ya se le quedó para toda la vida al pobre carnal este. Ah, ya lo soltó poquito. No lo sé. Lo checamos. Yo vi primero Club de Cuervos y luego vi Nosotros los Nobles y yo solo veía... Sí, eso sí, pero ya... Sí, güey. Ya Yo, pero, por ejemplo, Velascorain ya lo soltó poquito. ¿no han visto? Bueno, sí, en las Coreas pero- un poquito. En Pero te digo una cosa. Mentira lo Sí, pero bueno, las Coreas no alcanza el poquito. carácter que las novelas te exige, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿no Sí, vieron no, Tiempo pero- Compartido? Tiempo Compartido actúa súper bien ahí. A Es mí que no yo me gustó esa hago película. remakes del remake del remake. A mí me gustó esa. Pero bueno, al final de cuentas es una película que funciona. Creo que sí es de lo mejorcito que ha dado la comedia. Del 2010 para Aunque acá. es de Estamos fórmula, hablando güey. de hace 16 Exactamente. años. Y se ve una fórmula en la película. Gary Larraqui siempre va a ser un director que es muy básico. Discúlpeme el señor. Es muy básico en sus formas Pero y en su efectivo. fondo, Pero pero es efectivo. muy Muy efectivo. efectivo. Es muy efectivo Muy y sabe su efectivo. público. Eso es muy importante. Sí, Sabe a qué conoce el público va target. y sabe meter los chistes donde los tiene que meter. Entonces, en esa forma de contar la historia lo logra bien. Que Gary. te voy a decir Ahora- una cosa, tiene un gran pool de escritores, porque yo lo sé de buena fuente, porque un amigo trabajó con él, y tiene un gran pool de escritores, y la verdad es que Gas es de los pocos que escucha a sus escritores. Y eso yo creo que también él da ideas, avientan, barajean cosas, pero él dice que es muy Abierto, ¿no? abierto Ujú. y también los manda a capacitar a Estados Unidos. Claro. Eso es lo que también ha ayudado a que muchas de los proyectos que ha presentado sean tan exitosos, porque todo el tiempo está Traen otro feeling, Y ¿no? manteniéndose. qué bueno que se dé cuenta de que es un director con muchas carencias, la verdad las tiene, pero que se apoya en gente que le pueda solventar proyectos. Sí, pueden ser simplones, pero que son de una complejidad Es que de una- manufactura cabrona. Una de las grandes cualidades de un buen director es saberse callar y escuchar a las demás personas. Que güey. le Y sobre sabe, todo cuando no eres bueno. Sí, sí, sí. Ahora, si vas a ser mal director y básico, pero vas a recaudar 340 Sí, no, millones pero de él no es pesos, mal director. No. ¿Por qué la trajiste a la mesa, Pucas? ¿Yo? No, ese fue Robert. Pues yo. Pero... ¿Por qué trajiste a la mesa, Robert? Que Ah, por bueno, yo eso, quería hablar de por eso, mucho. sí. No. Sí, pues a mí me gustó toda esta que sí representa, yo creo que sí representa bien como toda esta idiosincrasia que decías. Y pues es muy, muy agradable, es muy, muy muy entretenida. ligerita, Fluida, muy, es Le muy das fluida. play y- Mucho, muy ¡Ay, fluida, no! güey. chingue, Ajá. ¿cómo? Cuando ya te das cuenta, ya. Ya acabó. Vámonos. ¿Tú qué opinas de nosotros los nobles? Bueno, yo creo que primero este güey, la verdad, creo que entiende muy bien la comedia y el timing, que eso es esencial para todos Para los la comedia. productos que hace, ¿no? Y creo que entiende perfectamente lo que es la comedia, independientemente de si es de hacia dónde va, entiende que es que se tiene que burlar de arriba y no de los de abajo, entiende que, o sea, entiende cómo utilizar los elementos los que estereotipos. los Ajá. los estereotipos y también sus arquetipos, para poder fluir dentro de esta película, ¿no? Y creo que es la marca que se va viendo alrededor de su trabajo, ¿no? Creo que marca un momento para la comedia mexicana muy bueno, la película, y marca un momento para el lenguaje que él va a tener a partir de Nosotros los Nobles, que a mí, por más que pueda ser considerado un cine sencillo, se me hace brutal el trabajo que hace en cuestiones de timing y de comedia, porque logra que aunque no te guste a lo mejor el producto mexicano o las referencias que hace, el timing hace que te rías. O sea, independientemente de te guste o no lo que está mostrando, ¿no? Sí, Tiene muy totalmente. buen timing. Y eso es algo que aportar. No, nada más para rematar, creo que algo que siempre ha sido como uno de los grandes méritos de Gas Alasraqui es que sabe buscar rostros nuevos, ¿no? Una de las También, cosas sí. por las que apostó en Nosotros los Nobles
y que de nuevo volvió a posar en la oficina, es que no le gustaba que hubiera caras conocidas. Ya sé bien, güey. Bueno, nada más usó a Gonzalo Vega porque pues necesitaba pero por ejemplo, obviamente ahorita ya Carla Sousa y Luis Gerardo Méndez son muy conocidos pero a partir... estamos hablando de 2013, Pero ¿no? 2013, obviamente esa película los catapulta al nivel de estrellas a donde ya están ellos dos, pero en ese primer momento, una de las primeras cosas que él marcó para el director de casting es que fueran actores desconocidos, y otra cosa también muy importante, que no fueran actores de telenovelas. Fue otra cosa también muy importante. Gracias. Porque me escuchaste en el futuro y pensaste en el pasado. No mames a la raquilla del tiempo, güey. Entonces, creo que ahorita ya lo vemos porque ellos ya son estrellas consagradas. Sí. Pero en su momento eran rostros frescos, y precisamente el hecho de que fueran actores no conocidos hacía que los chistes, que el timing fuera más natural. Y eso creo que fue uno de los grandes parteaguas que tenían los otros los nobles. Porque cuando tú veías las comedias de ese momento, y antes y posteriores a nosotros los nobles, eran comedias ya forzadas, con chistes pues ya muy de televisión, poco frescas, poco naturales. Y precisamente la gran aportación, creo yo, que dio a nosotros los nobles al cine mexicano es eso, la frescura, el dinamismo, y mostrar que se puede hacer una película muy rentable sin tener forzosamente a estrellas de telenovela. Qué chingón. Además, qué cabrón de ese güey de que se ha convertido sus películas y sus series en íconos de la memes cultura popular, mexicanos. sí, de la cultura popular. Cabrón, o sea, Todos. hasta hace Todos. 10 años hasta hace 3 años mostrabas un meme de nosotros los nobles y todo el mundo lo entendía, ¿no? Y ahorita con la oficina otra vez, o sea, es impresionante. Yo creo que Y de Club de Cuervos también. claro, Club de Cuervos, sí. Yo tengo un problemita ahí con la película. ¿No creen? Bueno, les pregunto. ¿No creen que el personaje del tercer hermano sobra cabrón, Sí, es tan olvidable que nadie se acuerda del actor ni de él. Exacto, porque a mí me hubiera gustado ver más la dinámica de Entre Carla ellos, Sousa sí. y del otro. Pero el otro güey, aunque tiene un chistazo cuando va al Temazcal en un club de golf, güey, dice, sí, conozco a tantos, cabrón, que van a Temazcal Pues en un es que club de creo golf. que ese era su rol ese, o sea, no tendría que estar abajito No, de no, los se supone hermanos. en gloria, güey, en la Sí, película, pero- ahorita que la volví a ver, pero Güey, bueno. Jesus está cortito. ¿Quién es? Ni se acuerda, güey, justo. Sí. Pero bueno, ahí está. Yo nada más agradezco y le quiero reconocer al señor lo bien mapeado que tiene el concepto de las clases sociales, por llamarlo de alguna forma, porque varios de sus personajes en esta película se nota, o sea, podría ser alguien que tú conocías en la colonia. O sea, está súper bien aterrizado y bajado y trabajado ese tipo de arquetipos, ¿no? Que hay. Siguiente película. Ok, está bien, del 2020. Esta la pueden ver en YouTube gratísimísimo. Esa creo que la vi porque Robert me la recomendó. ¿Alguien me la recomendó de aquí? Yo te la Seguramente el Robert. recomendé, Pues, güey. Bueno, pero no, ahorita para la... Pero la antes dinámica. te la había recomendado antes. güey. ¿Quién dirige? Ok, está bien. Se llama Gabriela Ivette Sandoval, güey. Ok. Me gustaría empezar con esta película. Tú la traes a la mesa. Sí. Ay, güey. Ahí vas. No, sí, güey. Es difícil, güey. Es Sí. muy interesante en su propuesta. O sea, la película nos habla de un carnal de sus 30 años que dice que va a ser cineasta, pero se la pasa viendo películas todo el tiempo. Lo mantiene su mamá Ujú, y ya como que dice que hace, pero que no hace. ujú. Hasta ahí te establece la película esa dinámica entre la mamá sumisa, él que domina completamente la relación y que se ve que nunca en la vida va a hacer absolutamente nada. güey. Y que siempre va a vivir a costa de la mamá. Ujú. De repente llega el primo, que aparte es una persona ácida, pero sí es chistosa. Pues eso es lo que me costó trabajo Ajá. de la película. En momentos Pero había hay veces cosas que no, decía, güey. ajá, Hay había cosas veces- que decía, qué cagado, güey, Ujú. muy natural. Ujú. Pero había veces que me caía muy mal. Pero bueno, el punto es que llega el primo. El primo se enamora de una morrita de 15 años. La morrita de 15 años casualmente también sabe de cine. Entonces este güey, a sus 30 años, el doble de edad, se enamora de esta niña de 15 años. Y ahí es donde la película se vuelve en algo completamente turbio. Que no sé qué pensar de ello. Porque pasan unas cosas de las cuales no hay ninguna... Que nadie te prepara. No. Pasan cosas de las cuales no hay un castigo que debería de suceder respecto a la película y se queda completamente en el ok, está bien. Ujú. Entiendo que viene de ahí la película, pero no entendí qué quiso decir la directora o de qué va la película. A ver, ¿qué pasó? Rob, tú primero. Bueno, creo que una de las
grandes fortalezas que tiene este guión es su ambigüedad, precisamente, ¿no? No sé si es una comedia. Yo tampoco. Sí es una comedia, No sé pero si es una se pone turbia en el tercer acto. Es una especie de dramedí crítica social. Pero tampoco Rara. critica. El Sí, ritmo, tampoco y aparte les voy a decir una cosa. Me gusta y no porque empieza con un ritmo y termina con otro muy distinto. Sí. Y aparte, creo que su ambigüedad, que es su mayor riqueza, también ayuda a que ese desdibujamiento de las fronteras morales que se presentan, sobre todo cuando cambia de ritmo la película, pues haga que por momentos parezcan dos películas, ¿no? A mí me da esa sensación. Sí. A mí me da esa sensación, sobre todo porque sí es muy marcado el cambio de ritmo. Y es que aparte de repente te suelta una bomba que no se resuelve. Sí. Y ahí quedan... Es que creo que esa no es la intención de Ya la sé película. que esa no es la intención, de la película. pero ahí es donde la película ya como que me crashó el sistema. Primero la tratas tú como... O sea, sí es una película muy independiente, que se ve que tiene muy poco presupuesto, Muy pero poco. hay una intención muy buena detrás con un buen guión que se va desarrollando de esta persona que es incapaz de lograr nada porque pues así está ensimismado en todo el pedo que tiene. Pero es Y una de gran, repente pero se va es una hacia gran otro lado. crítica al mexicano, sobre todo el mexicano a ver, chilango, ¿no? Porque creo que hay todavía un gran complejo de Edipo extendido en buena parte de la sociedad Sí, mexicana. totalmente. Cabrón. Y creo que precisamente eso abona a nuestra enorme incapacidad de resolver cosas y que todo el tiempo nos estamos excusando nuestros traumas y que solamente los deseos más oscuros son los que nos hacen actuar y ni siquiera eso nos resuelve nuestra frustración. Y creo que eso es la gran me gustó, riqueza, sí. eso es la gran riqueza de la película, Ujú. porque nos enfrenta como un espejo muy oscuro donde mucha gente no se va a querer ver. Sí, totalmente. Dame un dato, Robert, y ahorita pasamos con los demás Que analistas de la mesa. el mismísimo Mariano, o sea, el tío Robert, fue el que escribió el guión. Sí. Esta es la historia de este muchacho. Y necesitó ayuda de de financiamiento de Siento, Guadalajara Construye, Ujú. el Festival Internacional de Cine, para terminar la parte de la postproducción, porque pues ahí andaban atoradillos. Y un dato chistosón, curiosón, que el departamento es donde vivía la directora, la Gaby. Sí. qué Ahí vivía. Ábrale. Entonces ya ¿En pues, dónde? dijeron, ¿En Chihuahua? no, hay en ¿Oaxaca? en No, Tla- en por eso, Tlatelolco. pero Tlatelolco tiene nombres de... Ahorita sí, te yo no digo, sabía. no, Sí, sí, Eso no sabía eso, perdón. Nada más, Tiene nombres de estado. un dato- Burbuja Larraqui, güey. nada más para rematar, hay una cosa muy interesante. La película es una película de culto y no. O sea, porque no es una película que esté muy extendida, pero No. creo que muchos cinéfilos mexicanos sí la ubican muy bien. Y si es una película de culto. ¿Pero por Y qué? es- ¿Porque habla de cine? No, creo que precisamente ¿Porque van al estos- Chopo? No, creo que tiene que ver. Esta película se ha vuelto de culto. Uno, sobre todo, porque siempre se manejó en un circuito muy underground. Sí, se nota. De hecho, Nunca- en el YouTube en el que está colgada es en el del tío Robert. Ajá, La justo, está ¿no? ahí. O sea, como que él agarró y ¿Tú, la Robert? subió. No, él El la otro. subió. Ah, otro. otro. Entonces, idea. se movió por muchos circuitos underground. Y creo que la volvió precisamente a esa banda cinéfila frustrada que no ha logrado como... Ajá, creo que es. Entonces yo creo por que ahí, eso- güey. Ajá. y ya para concluir, no tuvo una corrida comercial y tampoco tuvo mucha presencia festivalera, lo cual me llama mucho la... O sea, sí No, tuvo pero sí algunos fue nominada festivales- al Ariel, güey. Bueno, sí estuvo nominada, pero no tuvo como ese impacto Bueno, pero si comercial. revisamos ese impacto- las nominadas. Ese- Bueno, Ariel. pero Pero para ser estuvo. tan independiente es Ajá, la... entonces tiene un gran mérito. Pero a eso voy. Es decir, no fue una película que se diera a conocer a grandes públicos ni en grandes festivales Mm. y por sí sola hizo mucho ruido, que creo que es uno de sus grandes El boca a méritos. boca. Que, Sí, exacto, a fue mí el me la boca a boca. recomendaron, güey. Y la idea de hacerla en blanco y negro, eso fue desde un inicio, no fue Claro. error ni nada. Que igual, creo yo, es algo que se había platicado aquí. Tiene que ver más con los recursos que tienes Claro. y cómo haces que no se vea la luz tan plana y pues, Ajá. blanco y negro. Claro. Ya vámonos. Aún. Algo que quieras hablar de la película, ok, está bien. Pues, No le gusta el rally. a mí no, ¿No te me gustó? gusta. No le ¿Por qué? No, Platícanos. O sea, No le gustó. pues más o menos. O sea, tuvo cosas que me gustaron. Sé franco. Pero es que, por ejemplo, ahí te va. O sea, siento que el guionista, Tío Robert. sí, o sea, siento que agarró y dijo, como los primeros borradores que todo escritor hace, que se parecen exactamente a todas las referencias que tú tienes Claro. y no hay un lenguaje preciso tuyo todavía. O sea, sí hay indicios de
tu voz, ¿no? Cuando... Pero, por ejemplo, incluso este güey, Brandon Sanderson, ha dicho, ¿no? Su primer borrador es una calca y plagio de las cosas que a él le gustan, ¿no? O sea, y por eso no lo publicó, ¿no? Entonces, aquí yo noto mucho A Woody como Allen, eso. dilo, güey. Sí, exacto. Pues claro, o sea, güey. es Woody Allen hasta en el blanco y negro. Lo hizo porque le gusta Manhattan, ¿no? O sea, y yo, o sea, sí entiendo el quehacer de esta película en muchos sentidos, ¿no? Excepto en esa onda de la chava de los 15 años, pero bueno. Que es ahí... muy Woody Allen, ¿eh? Sí, exacto. No. Exacto. Tantas bombas. Pero, por ejemplo, a mí realmente yo le estaba viendo y decía, bueno, sí, entiendo las referencias que está buscando, entiendo lo que está diciendo, pero como que esa misma ambigüedad, como dice Jesus, esa misma ambigüedad que de cierta forma le da cierto algo a esta película. Complejidad. Sí, ajá, pero para mí le da como complejidad medio a lo güey, ¿no? O sea, como que la historia en sí no sentí que fuera... Que no llegara a ningún lado. Que no llegara a ningún lado. ¿Por Ajá. qué traerla a la mesa, Rons? Porque a mí todo lo que dijo G estoy de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con Pucas en esta ocasión. Creo que la película hace lo que estaba diciendo hace rato. La película es arriesgada. Y eso es lo que yo espero en la comedia y en el cine en general. Si bien tiene muchas fallas, yo encuentro muchas fallas en su guión, en su manufactura, en su presupuesto, pero pues eso no es culpa, ¿no? Pues es lo que le tocó. Pero sí le encuentro muchas fallas, pero sí encuentro una película que se quiere arriesgar y quiere contar algo diferente a todo lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo. Sí es una comedia completamente diferente, se ven las referencias claras de este señor. Yo nunca he visto su stand-up ni nada. Conozco poco de su vida, pero pues me han dicho que es muy fan de Woody Allen. Dije, pues por supuesto, desde que yo lo estaba viendo, dije, no mames, estoy viendo a Woody Allen. Hasta en diálogos, en esta forma de platicar tan natural que tiene. La dirección me parece que está muy bien lograda. Muy bien. Él actúa bien, creo que todo está muy bien. Todos en algunos momentos nos vemos representados con este tipo, porque es muy idiosincrásico del mexicano. El vivir hasta tantos años con tu mamá, el creer que su forma de ser inteligente y de salir en la vida es que conoce mucho cine, güey. Es como de... Qué chido, güey, pero... Me encantó el momento de cuídate. Ahorita que cumpla 30. Claro. A los 30 me empiezo a cuidar. No, y que Sigue tragando cualquier tacos. conflicto, ahorita lo dijo bien, muy bien Jesus, es... En cualquier conflicto que se enfrenta en una realidad, güey, en su vida, de salir de su burbuja, de estar viendo acostado mientras su mamá le cocina y está viendo películas, cuando le topa la realidad, no quiere salir de ella y quiere seguir viendo películas y nada más, y tiene que llegar una niña de 15 años a cambiarle todo el pedo, ¿no? Entonces ahí ves lo patético que es un personaje y creo, sin conocer mucho la historia de este hombre, del tío Robert, creo que puso sus traumas y sus debilidades en esta película y se agradece cuando un autor haga esas. Desnuda. Creo que se desnudó y creo que hay mucho de él en esta película. O sea, y logró salir de ese bache, pon tú. Bueno, era estandopero, ya es muy conocido, ¿no? El güey, o sea, es muy, muy famoso. Pero yo creo que estuvo en este impasse en su vida en algún momento y escribiendo el guión logró salir. Entonces, si bien la película no es perfecta, creo que es una de las propuestas más interesantes que puede tener un autor. Flagelarse a sí mismo y exponerse y decir, este soy yo y solo así puedo hacer mi arte. Y el actuarlo, ¿no? Exacto. además, creo que un mérito que tienes que justo tampoco busca ser dar una enseñanza, obligarte a una enseñanza. Pero sí se está criticando, Pero, ¿no? O sea, sí está criticando. pero no entra tampoco en lo moralista, pues. Sí, no, o sea, no, tampoco No, entra- porque es de una ambigüedad, No, pues, es de una ambigüedad moral sí, total. Lo que menos la película es moralista, güey. Sí, claro, sí. O sea, porque ni siquiera cuando pasa el conflicto, porque hay que decirlo, pues hay un conflicto de pederastía, güey. O sea, tal cual. Entonces, ni siquiera en ese momento la mamá reacciona como debería de reaccionar. el papá Nadie reacciona como debería de Papá es como de, reaccionar, ¿no? Está mal lo que hiciste. Oye, hay que ir de cenar. O sea, pero ahí te das cuenta de por qué un personaje así llega a ser tan Claro, patético por su la- entorno. Entonces, me parece que es una película de las que vi en esta, la más interesante, no la mejor, pero la más interesante en cuanto a propuesta. Ay, y eso sí, es lo que sí. por eso yo... Porque tú la propusiste. No, bueno. Yo digo algo. Eso es independiente. Real, googleen. Ok, está bien. En YouTube, ahí la van a, el primer resultado, denle play, hora y media. Coméntenos qué tal, qué les pareció. O si ya la vieron, díganos qué opinan al respecto de este tipo de cine. Yo la gran falla que le veo y la razón por la que no se distribuyó es por el tercer acto, básicamente. Porque es un tema bien complejo que no hay ninguna consecuencia que eso hace que no sea bien
visto Vista. en la sociedad y que haga que digan los distribuidores, no estás mal, güey. O sea, necesita haber una consecuencia para este carnal, si no, no te Sí, distribuyo. tiene que acabar en la cárcel, Ajá, ¿no? o sea, algo malo tiene que suceder. Pero Sí, bueno, sí, sí. siguiente película, amigos. Del mismo año. Mientras se hacía, ok, está bien. Viajamos a Monterrey. A huevo. Ay, ¿a poco son del mismo año? Sí, güey. Órale. 45 Un poquito grados. más de presupuesto. Un poquitito más de presupuesto. Chingo de cervezas. Vamos a hablar de esta película que nos narra la historia de Cindy, que está a punto de La casarse con el hombre de su vida y de repente le cae el 20 que no es el hombre de su vida. Entra en un tema de existencial muy cabrón. ¿Y qué es lo primero que hace alguien cuando tiene un problema existencial? Huir. Y huir de Monterrey. La prima le da asilo. Resulta que la prima es lesbiana. Se viene a vivir con ella. Y es un caso muy similar a nosotros los nobles, que es enfrentas a tu protagonista a una situación a la que no está acostumbrada y de la cual tiene que salir adelante, independientemente de lo que ella ha vivido durante su corta vida, ¿no? En este caso. Y ahí vemos las peripecias de Cindy la Regia en Ciudad de México y todo lo que implica con este choque cultural de los regios versus los defeños. Que en esta película es muy claro el cómo se burlan tanto de un lado como del otro. Exacto. Y se agradece que se burlen de ambos lados porque cada uno tenemos nuestras cosas Nuestros de que bemoles. burlarlos. Y entre los mismos personajes se van tirando guasa al respecto. Llega, empieza a Por trabajar ejemplo, para... decir guasa es Ajá. muy chango, ¿no? Empieza a trabajar para Marta de Baile, porque no, también se burlan de ella y de su inglés, que también se agradece Oh, que se haya prestado para el chiste Para que de la actúe señora. de ella misma. Ajá. Se enamora del fotógrafo de ahí y ahí ya sabemos de dónde va a acabar este tema. Pero bueno, esa es la siguiente película de la que vamos a hablar. ¿Qué opinas de ella tú antes de que hable el que la trajo a la mesa? De todas, esta fue la que no. No la soporté, güey. La verdad. No, sí, Esperen. Comedia, comedia. Mira, exacto. Es que esta tiene un grave problema para mí. Yo detesto las putas comedias románticas. Ay, bueno. Las detesto. A ver, Las pero detesto, está bien. ¿cómo vas a criticar algo desde la visceralidad? Exacto, pero lo estoy criticando desde la visceralidad, pero espérame, tantito. Ajá. No la soporté en el aspecto de que de todas estas películas es la que menos propuesta tiene. La verdad. Y fue la última que vi. Entonces, ya había visto Yo creo que ya varias- estabas cansado. Ya de estaba tanto cine cansadito, mexicano. entonces no la estaba soportando. Ahora, hablando ya en serio de la película per se, me parece que la película es entretenida. Sí lo es. Sí llega un punto en el que sí me sacó varias risas. Ahí está. Tiene un elemento que es muy importante en este tipo de películas. Y es que su protagonista es... Una regia. No, es sumamente carismática la mujer. Sí, güey. sí, sí. Sumamente totalmente. carismática. Y el contrapeso de Regina Blandón hace que esté Lo hace cagadísimo, ¿no? muy Ajá. bien. Entonces, el problema de esta película es el que me pasa en todo este género. Es, Te ya sé lo enamoraste. que va a pasar. No, ya sé lo que va a pasar y me da mucha hueva. Pero a comparación de nosotros los nobles, creo que, aunque ya saben lo que va a pasar en nosotros los nobles, si hay un crecimiento en la narrativa y en los personajes y en su desarrollo. Aquí, a la señorita Cindy la Regia, todo le cae del cielo. No hay un avance realmente de progresión dramática o de progresión como personaje, de que llegue a un punto conflictivo, que realmente la pongan en su lugar y tenga un avance en su vida. No lo existe, güey. Y entonces esta película, por eso, me parece de todas la peor, porque sí es una película sumamente de fórmula. Funciona porque las películas de fórmula, por eso son de fórmula, funcionan. Porque llegan de un punto A a un punto B y va a funcionar y te va a sacar risas. Hay un chistezazo con los regios cuando va a la casa de la hermana y le dice, es que me voy a casar con... No, mi No, tía, es que no mi es mi tía, no, suegra. me voy a dejar. Chistazo, güey, pues estamos hablando. Pero te digo, es muy idiosincrásica. Esta película, es más, ni siquiera te tienes que salir de México. Una persona de Latinoamérica no se va a reír de estos chistes. Y eso es lo que a mí, lo que dije desde un principio, me parece súper idiosincrásica. Y, perdón, güey, pero por favor, la fotografía y el audio. Ah, sí. Eso sí. Es que eso sí hay que ponerlo Eso sí aparte. que pedo. La fotografía y las voces. Ahorita lo estaba hablando con la persona encargada aquí en Uru del audio. Y le pregunté, güey, ¿por qué el cine mexicano tiene tan mal audio? Me dice, es que yo creo que ya... Él me contestó esto. Yo creo que al final lo único que mandan es un ecualizador, güey, y todo lo mandan exactamente igual. Pero no, realmente no están enamorados con los proyectos y entonces lo tratan de sacar de la manera que sea. El audio es espantoso, güey, y la fotografía de esta película
he visto novelas con mejor fotografía que esto. Yo te voy a decir, no es que no te dejan amor, es que tienen deadlines muy estrictos y muy limitados. Sí, o sea, a mí me ha seguramente, pasado, ¿no? me ha pasado mucho cuando me piden proyectos que ya los quieren en chinga, güey. Porque dicen, no, es que es para allá. ¿Le entras o no? O sea, Pues sí. prácticamente. Y obviamente como, perdón lo que voy a decir, perdón compañeros, pero la mayoría de los que estamos en el medio audiovisual siempre andamos cazando el hueso. Claro. Y entonces luego estamos sujetos a proyectos que ya se tienen que hacer para mañana y que nos sujetamos a deadlines muy estrictos y que agarramos el Tú proyecto vas al final, nada más para No es de eso sacar del audio. sacar el hueso, güey. Y eso, y para terminar nada más, o sea, eso es... audiovisualmente es pésima la película. Horrible la película. Pero nada más voy a decir algo, güey. Dentro de este... Lo que más me gustó es el personaje de Cindy. Es inocente, güey. Y eso me gustó. O sea... Y ya. No, Nada más mal. lo único. En serio, no, esta no puedo hablar mucho mejor de ella porque no me gustó, güey. La verdad no. ¿Qué datos traes de Cindy la regia? Disculpen. A ver, acaba de reírte. Pues esta muchacha Al micro, tan por favor. simpática y tan afable. Ajá. La mismísima. Ay, se me fue su nombre, Cassandra Cassandra Shangrotti. Sánchez Navarro. Pues es nieta de Fela y Manolo Fabregas. Claro. Ella Ay, es hija de Rafael Sánchez Navarro. No, sobrina. Sobrina. Ah, sobrina. Sobrino, Ah, sobrino. ok. Su mamá es la Moni. Ah, ok. Mónica. No, pues viene de Ajá. una familia. Y pues por algo. ella fue la primer película, pues esta familia teatral, pues ella venía de teatro antes de trabajar en esta película, entonces fue su primer participación frente a la cámara. A la cámara. ¿Es regia? No, güey. No, 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 chilanga. no, Eso es no, otro- y que- es doble no, mérito. Chilanga, güey. Más mérito. Es más como mérito. Andrew Garfield. Británico, Sí. haciendo Sí, 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 Spider-Man, sí. güey. No, sí, güey, no, sí. No mames. No, ahí sí, no, sí. Pero sí. No, el sí. otro día vi una entrevista que le pregunta a un niño que le dice, oye, ¿puedes hacer el acento estadounidense? Y dice, sí, pero solo cuando me pagan. Le contesta. Pues sí, tiene un punto, güey. Ah, pero para un chavo que ¿Cuánto va- vas a pagar? Bien. Pues Spider-Man, no importa. Los productores contactaron a Ricardo Cucamonga, el autor, bueno, el creador más bien del personaje de Cindy. Lo contactaron hace 10 años antes de la película. Y para tratarlo de convencer de que querían llevar al personaje a la pantalla. Entonces, pues fue una Órale. plática. O sea, constante, estuvo en el horno larga. varios Ajá. años este Sí, bollo. porque también lo que platicaban que el Ricardo, el Cucamonga, no sabía o no esperó que Cindy tuviera el éxito que tuvo, ¿no? ¿Traes la numeralia con de esta- Cindy? No. 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 Pero sí Pero- también se ve que fue un madrazo. Sí, ¿no? fue un madrazo. Sí. Ajá. Y este personaje surgió de una compañera que el Cucamonga tenía en un trabajo de los que tenía. Era como Cindy y, la era igualita que Qué Cindy. cagado, güey. Me hubiera Con encantado sus conocerla. anécdotas de relaciones, Claro. las complejidades que tenía en su Comillas. mundo. Ajá. Comillas. Entonces de ahí fue donde surgió y pues fue esta amiga fue la inspiración. Bueno, esta compañera de trabajo fue la inspiración para Cindy la Regia. Cindy la Rex. Ajá. ¿Algo que abonar a lo que dijo Ronzo? Ya estamos. De esto, Querido pues, Jesus. nada más agregar. ¿Sí? A mí sí me gusta. aunque Eso. No, a pero mí- dilo bien. Que no te hagas para abajo, sí. No, o sea, a mí sí me gusta. Eso. A mí sí me gusta. Sí, Es Mario Ronks, dice. Se sintió respaldado. También a nosotros. También Sí, a güey, nosotros. A todos les gustó Ahorita Mario le Ronks. ponemos su O sea, a madre, mí sí me güey. gusta. Evidentemente, técnicamente, ¿Qué les voy a decir algo? O sea, ustedes porque No medio necesita. medio están como empapados. Estamos empapados medio del tema de cine en México. En cuanto en su hechura. Pero no se nota. O sea, si hay alguien No, de sí. pie, Ah, alguien de eso pie, sí, alguien de eso pie fue. no salió de Cindy la Regia y dijo, pinche audio bien culero, ¿dónde está mi dinero? A ver, no, te de lo juro acuerdo. que nadie. Estoy de mira, acuerdo. hay No. errores de todo. Hay de continuidad, Sí, sí. hay de guión, hay Pero de te lo iluminación, juro hay que de audio. .001% de que fue al cine salió quejándose de eso. No, yo creo que del audio sí fue porque hay No, momentos güey, donde no no. se escucha, No, güey. no creo. güey, No se escucha Sí tiene bien, un punto no se Fede, escucha ¿eh? bien. No creo. ¿Pero en dónde lo viste? Están muy clavados. Bueno, yo la vi en... Ahí está, ¿ya ves? Estaba en Es eso. HBO. En HBO. Sí, la están vi. hechos. Bueno, pero a ver, También ya. nosotros, ¿no? Culpa de HBO. En Netflix está bien. Pero a ver, Sí, ajá, Netflix está bien. para abonar, Chécalo en creo Netflix. que la película tiene encanto. Y aparte creo que tiene muy bien definido su target. Y precisamente creo que eso es lo que hace que la película funcione tan bien. Es una película que está, pues sí, literalmente está en el tren. Ahora,
Ya faltan 2 películas. Ya se va. Porque si no, Ya no está de acuerdo. Faltan 2 películas. Ya se va, todavía. ya todo lo traigo acá. Ok. Ya se va. Perdón, es que hay que empezar a guardar. Les gustó Cindy la Regia, ya no la. Pues bueno, ya vámonos. ¿Cómo le va? No, es que ya Para está. Y Rex, aparte ya Jesús acabó. hablando a mitad de... Ya me voy. Perdóname, Jesús, que empezó a recoger este güey. No, es que me están matando muchas cosas para quitar. Ajá. Tiene muy claro su target, amigo. Tiene muy Ahí- claro ahí- que es un target femenino, Sí, que quiere claro. ver comedia romántica Sí, sí. y que obviamente se cuelga mucho de esta idiosincrasia, pues sí, targetera, de que las mujeres quieren ir a ver personajes con las que se sienten identificados. Es un personaje... y aparte es muy interesante lo que están planteando, que tanto nosotros los nobles como Cindy la Regia, no me había percatado de ello, sigue esta estructura de pez fuera del agua. ¿no? Totalmente, sí. Y que obviamente eso es Es el conflicto de la película. Es un recurso muy efectivo a nivel de comedia. Y Que lo usa mucho la comedia romántica. que lo ¿no? De utiliza ese mucho la tipo. comedia romántica. Y que aparte creo que también sabe aprovechar los timings este cine comercial. El hecho de que esté Marta de Baile, el hecho de que esté Regina Blandón, el hecho de que esté jugando con... ¿Se acuerdan que durante ese momento había un montón de memes y había un montón de mame entre chilangos contra regios? Sigue habiendo, Sí, cabrón. siempre. Bueno, sigue habiendo, Sí. pero en ese momento era como muy fuerte. Y creo que precisamente los productores supieron leer muy bien el momento, aprovecharse estas dos cosas, tanto el tren que había de los mames como el pedo de la comedia romántica. Creo que eso es algo que un buen productor sabe leer, sabe apostar, y creo que eso es un poco el encanto de la película. Muy bien. Tú lo trajiste a la mesa. ¿Por qué Así lo es. trajiste a la mesa? Porque está bien chida. O sea, es una película que está bien escrita. No necesita ir más allá No de lo lo sé. que, de lo que es. Es una película que está bien escrita a nivel de estructura. Está bien, está... Si tú, o sea, la puedes analizar con un libro de guión al lado, cumple todo. Todo lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Y por eso funciona. O sea... Y es lo que te hace pasar por ver la película y la ves y te entretiene y te gusta y ahí terminó y bye. No, o sea, tampoco pero la película no busca hacer más que eso, Ah, sí, ¿no? Y eso es sí. el gran mérito que tiene la película. Creo que yo, personalmente, yo no había visto una película, deja tú mexicana, no había visto una película que retrate de una buena manera la relación entre primos, por ejemplo. No, es una película que es raro ver películas donde escriban de primos como lo hace Cindy la Regia. O sea, Cindy la Regia muestra muy bien cómo es una relación de primos que se toparon en su infancia, pero que ahora son personas muy distintas. Y como que está esta ambivalencia entre sí somos familiares, pero no te conozco, pero tengo diferentes costumbres a la tuya, pero... Y juegan con eso, y me parece que está muy bien escrita en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, sí creo que es una película que su target es México, no busca más allá. Pero no necesita ir más allá tampoco, siento. No, o sea, siento que es una película escrita para México que retrata bien que escribe bien a una mujer, por ejemplo, protagonista, que escribe bien una relación entre primas y que busca su cometido, que es darte risa y ser no le voy a llamar coming of age, pero sí es como si fuera un coming of age. ¡Hola, madre! De cambio de decisión a No, este personaje. yo sí difiero porque no hay un crecimiento de Cindy. Sí hay un gran No, sí, defecto en el guión. Güey, todo le cae del cielo, güey. El crecimiento es que ella al inicio de la película no puede decidir y no sabe a dónde va y termina con ella pudiendo decidir y sabiendo a dónde va. A Monterrey. O sea, no, y No, aunque a ver, regrese, Pucas. no regresa. No, es que no es el problema. Espérame. Aunque regrese a Monterrey, no regresa No lo siendo sé. la misma. No lo sé. Yo creo que regresa No siendo la regresa misma siendo la porque ella tomó la decisión de no casarse. Y al final ella tomó la decisión de regresarse a Monterrey. O sea, nunca hubo un momento en el que ella, por un crecimiento del desarrollo de la narrativa o de... Y del ¿cómo es? personaje Y del mismo. personaje, haya cambiado su forma de ser. No hubo una evolución. No estoy pidiéndola, pero no podemos decir que hubo una evolución en el personaje. Hay cambio de situación. Claro, güey. Hay cambio de Claro. situación y la relación de ella frente a esas situaciones. Porque la película es episódica. La película... Yo pensé que iba a decir épica, güey. No. Que me No, deja pero, la madre. pero perdón, ahorita que película- estábamos hablando de nosotros los nobles, el personaje de Carla Sousa se tiene que ir a la central de abastos. Ahí sí cambias al personaje, lo rompes, güey. Y por ejemplo, Cindy la Regia, desde que llega, No te sabe- voy a dar trabajo en una agencia de publicidad bien chingona, güey. Y es como de...
Y Pero por ejemplo, ¿dónde estaba viviendo? y por ejemplo, Bueno, pero... y te voy a decir otra cosa. Justo cuando Pero si su nivel sí bajó. cuando la corren, tampoco tiene un impacto. Tampoco tiene, o sea, no hay un crecimiento. Sí, yo Y tampoco. por ejemplo, también cuando el galán la manda, el galán, el rico, ¿no? No el pobre, el rico, la manda, tampoco tiene un impacto. Claro. Ya. Y aparte, el guionista le resuelve la vida porque deja al galán en la ciudad. Y el galán, en lugar de emputarse, no, va como pendejo a buscarla. Es O sea, decir, pero sí te gustó o no te gustó. sí, o sea, a ver, va de nuevo. O sea, Pero lo hizo por amor, güey. no, a ver, o sea, sí me gusta, te digo, por lo bien targeteada que está y por la franqueza con la que le habla ese target. Pero me queda muy claro que a nivel de guión y a nivel ya de exigirle cosas, pues obviamente queda mucho que... Deja mucho que desear. Deja mucho que desear en esos aspectos, porque Sí. no hay un crecimiento. Pero creo que a nivel de empatía con el personaje y a nivel de conectar con su público al que le está hablando, conecta muy bien. Por eso creo que es una comedia que tuvo éxito. Yo ahí sí estoy en desacuerdo, porque para mí ella no responde nunca, solo escapa al inicio. No responde que no quiere casarse o que sí quiere casarse, huye y escapa, no contesta nada y al final ella por su propia cuenta decide y dice, yo sí pertenezco a Monterrey, pero yo no me voy a casar, yo soy Y empeñó sus aretes. Y empeñó güey. sus aretes aparte para poderle comprar el boleto. A ver, Pues aguanta. empeñó sus aretes, güey. Eso fue lo que más le dolió. Que le vea la cara de Faisán, Siguiente película, Pero no sé cuánto sí. llevamos del podcast, alguien me puede decir. Mientras, siguiente película, 2024, dice así. Esta película sigue a Corina, una joven de 20 años que padece agorafobia y cuyo mundo se limita a su casa y a las pocas calles de su vecindario en Guadalajara. Es una morra que vive con su mamá enclaustradas, encuarteladas en su casa porque tuvieron un trauma familiar muy cabrón cuando ella era niña. Entonces la mamá decidió ya no volver a salir a la calle por este trauma que le pasa. Y ella es una correctora de estilo en un periódico local de Guadalajara, donde está en el departamento más hasta abajo de la cadena alimenticia de este periódico. Y de la vida, güey. Que es hacerle corrección de estilo al libro vaquero. Al libro vaquero. Y su mamá no sabe, importante. Y su mamá no sabe. No sabe. Grata sorpresa. Una de las películas más interesantes que se han hecho en los últimos años en este país. Mainstream, Desde varias- comedia. Mainstream de comedia. Desde varias aristas, creo yo. Lo primero, el diseño de producción. O sea, se me hace que tiene tanta personalidad y tan buen gusto. Sí. O sea, es como agarrar un capítulo de Loki y verlo ahí como que ¿No te puesto. recordaba a Wes Anderson? en Ajá, algunos también, momentos, güey? totalmente. Wes Anderson, Amelie, todo este tipo. Diseño de producción maravilloso con una paleta de colores súper bien definida que sabe con qué colores se tiene que vestir la protagonista, con qué colores tiene que verse la casa, con qué colores tiene que verse el cuarto. O sea, todo está muy bien pensado. Se ve que nada está ahí porque es lo que había, sino todo está ahí porque la directora vio que esa era la Ahí lo propuesta quería. y eso es lo que quería. Y después la historia también es algo muy interesante y que quiero rescatar, que creo que ninguna de estas películas lograría desde mi perspectiva, que es que si esta película se hubiera hecho en cualquier parte del planeta Tierra, se cuenta la misma historia, Sí. con la misma calidad, y es igual de interesante de ver si es de Bélgica, si es del UK o si es de México, en este caso de Guadalajara. Gracias. Ahí es donde radica lo interesante y lo bien hecha que está esta historia. Desde el guión hasta la forma en la que la dirigieron. Y lo último que quiero rescatar de la película, platican un flashback de una forma que nunca había visto yo en el cine que se platicaba un flashback. Al inicio de la película, la protagonista nos empieza a platicar en voz en off. Yo haciendo un flashback del flashback. Ajá, va caminando contando los pasos y mientras ya. escuchamos la voz en off Sí. de qué es lo que le pasa a su papá, que lo atropellan, mientras vemos a espaldas de ella fuera de foco Como esa Lo que situación. está pasando. Lo que está pasando. Sí, está Y bien chido. eso, la verdad, Sí, cierto, es, sí, de, cierto, es, de, sí, cierto. es de una clase maestra de alguien que sabe muy bien dirigir cine. Y aquí desde el minuto 3 dices, a la madre, voy a Sí. ver algo diferente. Ya de ahí a veces el ritmo es lento, Sí. es muy pausado, es muy de autor la película, el conflicto no es tan grande como debería de ser, como te lo quieren hacer sentir en la película, pero vale mucho la pena ver esta película de hora y media porque tiene mucho de dónde cortarle para disfrutar este tipo de historias tan independientes. Claro, güey. ¿No? ¿Qué opinan ustedes de Corina? Mira, bien lo dijiste.
Y bien lo dije yo. No. Esta es la mejor. No, es que esto es lo que estábamos hablando de buscar nuevas alternativas y nuevas formas de contar historia que no sea tan idiosincrásico. Ahorita lo dijiste perfecto. Esta película funciona en cualquier parte del mundo porque el guión está bien escrito y porque cualquier persona, bueno, no cualquiera, pero hay muchas personas que viven este problema de la agorafobia en el mundo. Para decirlo, en esta agorafobia, pues no es tanto una agorafobia, ¿no? Son traumas más pasados de padre a hijo, que también maneja muy bien la película. Desde los primeros 5 minutos, bien lo dijiste, ya sabes que estás viendo algo diferente. Que no estás viendo, perdón, Cindy la Rey. Sí. Dices, esto ya... Pero sí nos gustó, pero sí nos gustó. El diseño de producción está perfecto. Te digo, a mí me recordó mucho a Wes Anderson. Las tomas en esta simetría perfecta que maneja. Obviamente es... Si se dan cuenta cómo va desarrollándose la fotografía en la película, mientras Corina va cambiando, la fotografía va cambiando, los colores van cambiando. Es una propuesta muy diferente a lo que estábamos hablando. Es una propuesta interesante. También bien lo dijiste, creo que tiene algunos fallos en ritmo y al final me hubiera gustado que este problema de la agorafobia y de no haber salido lo hayan explotado más y de una manera mucho más poética, por decirlo de alguna manera, pero tiene momentos espectaculares. Creo que el trasfondo que quiere manejar la película es lo más interesante. Tiene un discurso feminista que me gustó y sí decirlo, güey. La señorita Naya, permíteme que lo traigo. Naya González Norvin. Qué cosa, güey. Qué pinche cosa, güey. Qué pinche actuación. Qué cabrón. Tan cabrona, güey. Es de esas sorpresas que siempre lo he dicho. A mí los actores que expresan y que te dicen algo con los ojos son los que a mí más me gustan. Y esta señorita, qué manera de expresar con un guiño, con una sonrisa pequeña, con unos pasos. Es impresionante la actuación de esta señorita y es lo que más vale la pena de Corina. Gran película, güey. ¿Sabes dónde te das cuenta que es una gran actriz? Hay un momento en la película donde ella empieza a hacerle corrección de estilo a algo que no debería y entra alguien a su oficina, pero a lo lejos. Y entonces empieza a ser como una actitud de incomodidad y como de alguien que sabes que está haciendo algo mal y que se delata con el cuerpo. Eso lo hace de una forma perfecta la actriz. Claro. Y entonces te cagas de risa porque si la volteara a ver la persona que entra al cuarto diría, esta morra está haciendo algo mal. Pero entonces habla de una gran actuación porque solo con el cuerpo logra expresar esa sensación, ¿no? Impresionante. Es maravillosa. ¿A ti por qué te gusta Corina? ¿Te gusta Corina? Sí, me gusta mucho. Es una comedia muy elegante. Demasiado elegante. Súper elegante. Y no porque hable de libros. O sea, no. Es que, o sea, parecía... Sí, no, va más allá. Fina, güey. Está fina la película. O sea, la película habla de libros, pero no por eso decimos que es, en forma y en fondo, es diferente, ¿no? Sí, en forma y fondo. O sea, creo que es una película que pese a que es aparentemente sencilla, oculta muchos elementos para que se puedan desmenuzar. Al principio cuando empezó la voz en off como que no me agradaba mucho, pero claro, o sea, ya luego tiene mucho sentido porque aventaja para centrarnos en lo que nos interesa, que es el conflicto interna de ella y cómo ella tiene que vencer esta timidez para pues finalmente poder crecer como personaje. Aquí para que veas, sí es muy clara la trayectoria del personaje, sí es muy claro el crecimiento del personaje. Y otra cosa que me gusta mucho es cómo se van creando estos mundos paralelos, ¿no? Esos mundos que van de lo íntimo, de lo introspectivo, a ese mundo exterior amenazante. Pero aparte lo más interesante es que es un mundo exterior que no es voraz, no es un mundo exterior enorme, sino que es un mundo exterior cotidiano. Y entonces poder comprender desde su perspectiva esa dinámica es algo que me parece demasiado rico y donde radica gran parte del valor de su propuesta. Y literalmente cuando va a buscar a la escritora y dice, ¿estás preparada para salir de tu colonia? Y ella con el rostro, con la mirada, con la tensión de su cuerpo, porque aparte hay algo que me fascinó de ella, que es, hay momentos en que la sientes tensa sin verla rígida, sin verla sobreactuada. Por ejemplo, ¿no? Simplemente sangra, güey. Y ya para terminar... ¿Cómo le hace para sangrar? Y ya para terminar... un trayecto de 2 horas. Un trayecto de 2 horas cotidiano. Para ella se convierte en un momento épico. Se convierte en una exploración total donde tiene que romper literalmente el cascarón, donde tiene que romper
todo su miedo y enfrentarse y hacerse responsable de lo que del error que ella piensa que ha cometido y cuando, sin embargo, es una de sus grandes fortunas. Creo que estas paradojas en las que se mueve la película es lo que hace que la película sea muy elegante, tenga una propuesta muy distinta, que aparte no sea un humor sencillo, es un humor que parte precisamente de un mundo contenido y que a nosotros nos obliga a entrar a su mundo. O sea, no es una película que uno la vea de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. No sé si me logro explicar. Es decir, no te entendí mucho. No, la neta no te entendí. Es decir, creo que una de las grandes virtudes que tiene la película es que todo lo vemos desde la perspectiva de ella, de la agorafobia. Sí, Y sí. precisamente desde su agorafobia es que entendemos todo el conflicto y toda la amenaza y todo el esfuerzo que tiene que hacer para poder sobreponerse a los obstáculos que aparte son obstáculos súper cotidianos, Sí, güey. pero para La ellas son... banqueta. pero para ellas son la línea una amarilla. montaña, güey. La Para ellas línea son una amarilla. montaña, güey. Y entonces eso es lo que hace que la película tenga una inmensidad en términos de propuesta muy interesante. Muy suave. Muy interesante ¿A película. ti también te gustó, Pucas? Para mí es un peliculón. Es un peliculón. De hecho, es de las mejores películas es la mejor película que estamos hablando ahorita. Y Yo es de las también mejores películas comerciales mexicanas. En mucho tiempo. Sí, si no es de todos los tiempos. Comerciales mexicanas, sí, de todos los tiempos. ¡Hola, O sea, madre! No sé si es muy pues, buena película. Esta es una película que tiene una propuesta visual, tiene una propuesta auditiva, tiene De una guión. propuesta de dirección, tiene una propuesta de guión. No busca hacer otras cosas, no busca solo quedarse en lo que es, ¿no? O sea, híjole, o sea, cuando yo la vi no solo fue una sorpresa, sino estaba fascinado de estarla viendo y ver que dentro de este cine más comercial existe una propuesta como esta que llega a niveles para mí internacionales. O sea, el simple hecho de que muestren la... ¿cómo se llama? Agorafobia. Agorafobia. De una manera en la que no es típico gringo de que entonces no sale nunca de casa, como de esta historia, ¿sabes? Cliché. Clichés, ajá, exacto. Muestra que existe esta cotidianidad que tiene o no que luchar con ella a diario, Claro. ¿no? O sea, y ese es su mundo, ¿no? Y entonces, el hecho de que empiece a ver cómo su mundo va cambiando y cómo ella va cambiando con esa historia que, como dice Jesus, aparenta ser sencilla, se convierte en un viaje de cambio que yo estaba fascinado de ver. O sea, es sorprendente esta película por lo más sencilla que pueda parecer. Es sorprendente de ver y de que, como tú mismo mencionas, o sea, puede ser una película que el español está ahí porque se hizo aquí, ¿no? Pero puede ser de cualquier lado del mundo y funciona A increíblemente. esa madre le pones dirigida por Wes Anderson y la ven en todo el planeta. Es que lo que te Y digo, además sería pero- mejor película que Wes Anderson, Claro. ¿no? O sea, Es que sabes que es como un cuento, güey. Sí, o sea, es un cuento. es como un cuentito y es como el mago de Oz, güey. Y estás viendo de cómo está superando sus miedos, cómo conoce personajes en este viaje que si no es tan fantástico como el mago Para de ella Oz. sí o como- lo es, Pero ¿no? es que sí lo es. Para pero ella sí lo es es, ¿eh? fantástico, es descubrir un nuevo mundo, es descubrir Sí, las claro. estrellas, es descubrir platicar con un hombre, ¿no? O sea, es una gran película, es un gran cuento Véanla. y me gustó mucho. Véanla, por favor. Véanla, está en Prime. Denle play. Paguen 99 pesos con 3 comerciales por película. Pero vean este peliculón. ¿Qué datos ¿Qué? traes de Corina? Que pues parte de lo que platicaban de el ritmo que tiene la película, de cómo te va llevando este mismo estrés y todo lo que vamos descubriendo mientras vamos viendo la película, es gracias a la música y a todo, Que es una- todo es lo un que super acompaña. Lo que buscaba la directora Úrsula Barba es que fuera la música terminó siendo el corazón de Corina. Ay, Con y se estas va- percusiones, ¿se acuerdan cómo Sí, todo el de tiempo es repente las percusión. percusiones Se acelera. se aceleran, se bajan y Órale, todo güey. van de la mano con el corazoncito de Increíble. Corina, Corina. cómo va? Lo que no quería Úrsula era que fuera una música bonita, ¿no? Una música de morra. Claro. Ella quería que la música te llevara, que te adentrara todavía más en Se nota. el Qué chingón. corazoncito de Corina. Y la Úrsula se tardó 10 años en completar esta película. O sea, desde
que surgió la idea hasta que salió al cine fueron 10 años. Cachacuás. Pues, güey. Cine mexicano, campeones, así es el proceso. Pero que se tarden para hacer esas cosas. Sí, no. Sí, sí. Lo triste es eso, es que te tienes que tardar eso para hacer esas joyas. Y que no. Ajá, No. justo. Tienes que hacer otras cosas, güey. Ostro. Y pues que esta Úrsula mencionaba un chorro de referencias como Amélie, Sherlock Sí, Jr., Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, Amores Perros y Tu mamá también. Son muchas de las influencias que, Ah, bueno, que y Tu mamá tomó también, sí. Úrsula. Ya, para mí fueron evidentes. Bueno, la Amélie, Amélie fue Amores Perros re evidente. No tanto, pero el choque. ¿Cuál choque, güey? pero Pues muere el Amélie papá, ¿no? de cultura. Sí. Y son la más evidente para mí fue Amélie, Sí, ¿no? Amélie, Estas Amélie. tomas, primer Y plano la paleta de Corina, colores, todo. la paleta de Ajá, colores la es muy paleta de Amélie. colores. Sí, es cierto. Ah, mira. Y también la colonia donde donde sucede toda la historia es la colonia americana en Guadalajara. Úrsula es de ahí, de Guadalajara, entonces era como una colonia bueno, más bien es una colonia donde ella creció, entonces era un terreno como muy común para ella y en esta etapa, la misma edad que tiene Corina en la película. Época, la película. Ajá. Esa no está en el 2024. Entonces ahí era donde ella iba a la UDG a ver A ver a los películas, tecos, ¿no? ajá, a ver a los tecos, a tomar chelas. No, era como una colonia con la cual ella está muy familiarizada y por eso fue una parte importante en la película donde sucede. Que se parece mucho al centro, ¿no, güey? Sí, Hacia el centro sí, de aquí sí. de la ciudad. Pues Oigan, es ya que- llevamos como hora y media y nos falta una película. Vámonos rápido. Vale, dale. Loco México Mágico. Está chida. Ah, sí, Episodio... Véala. Véala. Bueno, cerramos con el estreno de esta semana, Loco México Mágico, que nos platica la historia de un alcalde que lo que quiere... No lo que quiere. Bueno, quiere ser gobernador y entonces quiere que su pueblo sea relevante. Y de repente en su bañera, que este recurso me hizo maravilloso, en su bañera le llegan las epifanías, fumándose en la tina, Sí echándose pasa. unos puros, le llegan las epifanías. Ah, qué sabroso. Entonces la primera epifanía que le llega es viendo James Bond, el inicio de James Bond, donde se graba en México y que después pues, hay un reportaje donde mencionan que gracias a James Bond nace el desfile de la Día de Muertos. Entonces le viene la epifanía y dice, obvio microbio, hagamos una película. Obvio microbio. Hagamos Qué una maravilla. película aquí en este pueblo quieto de Veracruz para que sea lo más turístico posible para poderme yo lanzar como candidato a gobernador de Veracruz. Esa es la película. Entonces hay un carnal que es el que es protagonizado por el estandopero, que es Daniel Sosa. Daniel Sosa. Ajá, que es el que le graba todas sus películas, sus videos de políticos del municipio. Y entonces el alcalde cree que este carnal sabe hacer cine y le encomienda hacer una Porque hace sus película. videos audiovisuales. Ajá, porque hace sus videos audiovisuales. ¿Que no es así? Le encomienda hacer una película que se grabe en el pueblo, que haga ver bien al pueblo, que haga verlo bien él. Y a la par, de alguna forma, contrata y convence a la estrella pop del momento en que actúe en su película. Entonces, son los ingredientes perfectos para el desastre. Alguien que nunca ha hecho cine, Que puede que le dan un malir sal, presupuesto ¿no? de 2 millones de pesos. Una estrella pop así de mundial. Consagrada. Y un alcalde que, pues, político siendo político siempre. HH. Bien. Bien ahí la película. Se empieza a desenvolver la película y nunca se sale de su propósito. En las primeras horas, 25 sí. minutos, no se sale de su propósito. Y es muy entretenida. Porque justo lo que tú Sí. quieres ver como espectador, ya te Sí. compré la premisa. Quiero seguir viendo cómo estos güeyes no saben Sí. hacer cine y aún así logran resolver cosas y estar haciendo situaciones. Sí. Vemos cómo la estrella pop al principio está emputadísima porque todos son unos güeyes que no saben hacer nada de lo que están haciendo, pero al final ya empieza como a querer terminar el proyecto. Todo va muy bien en la película, es muy divertida. El protagonista, que es mascarita en Matando Cabos, es cagadísimo. Claro que es Estás mascarita. cagadísimo. Los dos, Sí, sí. Daniel y Sí. Palacios. Ujú. Cagadísimos, o sea, se llevan la película completamente. Pero los últimos Oh. 30 minutos que se quiere ir al existencialismo y al melodrama, se va a la mierda la hora 20 minutos que había construido Loco México Pum. Mágico. Qué Ujú, triste, estoy de porque acuerdo.
Fue Totalmente. una gran película durante Las 3/4 mientras se partes. dedicó a contar la premisa de la película y cuando se sale de eso, se fue a chingar a su madre la película. No sé qué opinan ustedes al respecto. Totalmente. Eso es lo que iba a Primero, decir. Jesus, mira. ¿Sí? Dale. Sí, ¿Algo o más? sea, básicamente me había fascinado su estructura complejísima. ¿Por qué digo que era complejísima? Porque como es una película que se va a burlar de los bodrios que vemos todo el tiempo en Hollywood y en México y de las ocurrencias de muchos directores mexicanos, entonces puede hacer una película de pastiche sobre pastiche sobre pastiche sobre pastiche y aparte, como se está burlando de una manera muy inteligente, te vas a reír de eso Sí. y entonces tú le puedes meter toda la cantidad de estupideces y de absurdos que quieras. Y es una película que te va a funcionar demasiado bien. La escena de los tonos de piel, qué maravilla. Sí, es maravillosa. Qué maravilla. Y aparte el humor Pantone, ¿no? irreverente. El Pantone. El humor Mi hijo es irreverente. blanco y le ponen un pantone, ¿no? La chica. O sea, tiene momentos irreverentes tan mágicos. Y concuerdo contigo. Es una película que funciona muy bien durante hora 20 minutos. Los últimos 20 minutos se vuelve larguísima. Se vuelve tan larga como ir a peregrinar a la villa sin ayuno, ¿no? Cabrón, qué específico. O sea, Creo que Jesus lo y vivió. ya para, güey. y ya para martes concluir, 13. cuando se quiere poner autoral, cuando se quiere poner serio, cuando se quiere poner existencialista, cuando se quiere poner profundo, entre comillas, Se va a la verga, güey. es cuando dices, ay, y lo mismo le pasa con Señor Influencer. Lo mismo le pasa con Señor Influencer. Algo más que poner a lo que dijimos. Sí, bueno, esos 20 minutos finales son más largos que la hora 20 que viste güey. antes, Cabrón, sí. cabrón. Pero la película funciona muchísimo. Durante toda esa parte es una genialidad. O Lo sea, es. es muy divertida. Creo que es una desgracia su póster y su nombre porque aleja a bueno, pero es que muchas todas, personas. güey, O sea, eso iba a hablar entiendo, de eso, güey, no entiendo mames. que va para pegarle al target que busca, ¿no? Sí, Pero no siento que le haga mucho mérito a lo que es durante esa hora 20 la película, ¿no? Es una gran película durante todo ese tiempo que desgraciadamente va a alejar a muchas personas solo por su póster y por su título, ¿no? Pero es una genialidad. O sea, la crítica que hace al cómo funciona la industria, a cómo funciona la política aquí en México, que buscan ser así influencers también, o sea, es genial, ¿no? Y el cómo lo hace sin llegar a ser obvio, funciona maravillosamente. Y cuando busca ser obvio también funciona, ¿no? O sea, está muy, muy bien escrita y muy, muy bien hecha. Sí, estoy de acuerdo con lo que todos ustedes han dicho del final. Creo que para mí me sigo quedando con Señor Influencer. Señor Influencer me parece una gran película. Sí, es una gran- me Pero le pasa gustó lo mismo al muchísimo. final. Ujú. Pero no le pasa tan No le pasa tanto, feo. Tan cabrón. O sea, porque sí sigue amarrando. Y además, Bueno, primero sí. son menos minutos lo que pasa en el final de Señor Influencer. Pero sigue amarrando y sigue con esta cierta como lógica de la ficción. ya no que tiene está. lógica. Acá ya se fue Está por otro otro pedo. lado. Se va a la por verga. completo. Sí, ya se fue. Verga, literal. ¿Saben que este director, yo acabo de ver también ayer la última película de este señor que se llama ¿Qué huevo Sofía? ¿La última o la primera? La última. primera. Es la última antes de esta de Loco México Mágico. Y tiene esos vicios, cabrón. O sea, porque le pasa en Señor Influencer, le pasa en Qué huevo Sofía y le pasa en esta, ¿no? Trata de contar una historia, pero te cambia la película al final, güey. Y es como tú me estás contando algo. Y no hay problema de que cambie de géneros, porque si lo haces orgánicamente puedes cambiar de géneros. Pero en todas las películas le pasa esto, cabrón. Se va No a sé, la- o sea, es se un va- vicio que ya tiene, cabrón. se va a la verga. O sea, de repente se quiere poner muy serio en sus películas cuando te llevan una comedia bastante divertida. En Qué huevo Sofía llevas una comedia divertidísima y de repente te meten un pedo de alcoholismo y de pasados con un papá maltratador y dices, a ver, aguántame, güey, no es la película que me estás contando. Ah, pues así. Entonces Así creo le que tiene pasó a esos Loco vicios, México güey, ¿no? Mágico. Entonces, Pero bueno, fíjate que en Señor Influencer funciona por este thriller que Ajá. tiene, por este elemento. O sea, sí. Y porque aparte es una comedia de humor negro. Sí. Claro. Y en cambio en México Mágico es farsa pura. Sí, sí, sí. Y Estoy de entonces, cuando da el bajón a este tono como de melodrama, pieza ciencia ficción mística, güey. Es ¿qué pedo, güey? Existencialista. Sí, sí, Existencialista, Donde ¿qué los pedo, soldados güey? ven a todos los que han matado. ¿Qué pedo, güey? A la vez. Pero bueno. pero tiene este, visión el director. ¿Tiene visión? Tiene su propia visión y Vela. bueno. Yo sí en esta digo que se esperan a que salga el streaming, le ven y al 1.25 le paran. Se van. Créditos. O si la van a ir a ver al cine, sálganse a la hora 20. Sí, ya estamos. Cuando vean las escenas de acción, se salen. ¿Qué datos traes? Ah, justo cuando empiezan a contar la película que están grabando. Ya no. ¿Qué datos traes?
Pues que esta película nació hace 20 años. Ahora hemos hablado de pura película de Pinches 8000 bollos han años. tardado. Puro Ajá. brisket gringo ahí que está... Pero esta historia nació cuando el Carlos Santos visitó Alvarado, Veracruz. No mames. Estaba, Conoció ajá, Alvarado Veracruz. estaba estudiando Qué cine pedo. y fueron a hacer un cortometraje. Alvarado. Entonces, Alvarado. Entonces ahí lo que sucedió es más o menos lo que vemos en la película, o mucho lo que vemos en la película. Cómo el pueblo se empezó a meter en la grabación, ayudar y subir, bajar, Claro. traer, llevar todo. Y ahí fue donde surgió la idea para el buen Carlos, tu tocayo, para empezar con esta idea de, Sí, de- claro. de esta historia, Vamos a ¿no? hacer De una cómo, película ajá. y que todo el pueblo es involucrado. Sí. O sea, la que hace los vestidos de 15 años es la vestuarista. Es que y voy a cosas decir así, algo, ¿no? güey. Qué ¿Han ido a maravilla. Veracruz? Yo he ido varias Sí, veces. sí, sí. Veracruz es surrealista, güey. O sea, si México es surrealista... No, pero Veracruz tiene una magia particular que dices, esta madre está Además, cabrón. todos Sí, son sí, como sí. charales, ¿no? ¿Qué otro? Y otro, que el mismo caos que vemos en pantalla sucedió A la grabada. al momento de grabar. Había locaciones que ni siquiera tenían baño, güey. O sea, ya no, No digas camerino, mames. ya no digas nada, ya O no, sea, no había loco baño, México ¿no? mágico. Y la producción, o bueno, prácticamente todo el crew se enfermó de dengue. Ah, no seas Cacha. cabrón, güey. De dengue. De dengue, ¡Viva güey. Veracruz! Te digo que es surrealista esa madre, Ajá. güey. Está el otro ahí, Y es güey. que ahí pues es muy común El la mosquito de enfermedad dengue, ahí, claro. ajá. Y otro que ay, pero me tenía uno más. La ¿Se te música, borró? ajá, se borró, se me reseteó. La música se tardó un año en producirse. en producirse porque pues no encontraban como El film. cómo feeling. cómo La tendría canción que está bien ser. bonita, ¿eh? ¿Para dónde? Y entonces, ya Se ve pasado bonito. un año dijeron, esta tiene que ser y pues por ahí ¿Algo se más? fueron. Ahí está. Amigos, espero hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio de cine mexicano. No volverá a pasar. Sí, sí va a volver a pasar. Pero de otro. Pero dentro de 2 años, como cada vez que lo hacemos. En un año hablamos otra vez, pero ahora de dramas. De En melodramas. el episodio 253. Pero bueno, la próxima semana, especial Ridley Scott. Nos vemos. Este fue el episodio 26 de la temporada 3 de Too Fantastic. ¡Órale! ¡Órale! Vayan a ver cine mexicano, si es bueno. Ah, vamos.